Hola a todos y a todas, bienvenidos a Biografías con Historia. Hoy os voy a contar la vida de Lady Jane Grey, también conocida como la Reina de los 9 días. Su historia comienza en el siglo XVI durante un periodo de agitación política y religiosa en Inglaterra. El país en aquella época estaba inmerso en la Reforma Protestante. Recordemos, Enrique VIII había roto con Roma y se había erigido como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero fue especialmente durante el reinado de su hijo, de Eduardo VI, cuando se promovió más activamente el protestantismo. Aunque la vida de Jane fue muy corta, su trágico destino y su papel en la sucesión al trono inglés la convirtieron en un personaje de gran relevancia y que dejó una marca importante en el panorama político y también en el corazón de quienes conocieron su triste historia. Lady Jane Grey nació en 1537, supuestamente el 12 de octubre en Bradgate Park, en una familia de la alta nobleza. Como era bastante usual en la época y especialmente en el caso de las mujeres, la fecha exacta de sus nacimientos es desconocida, al igual que el lugar exacto. Siempre se dijo que fue allí, pero estudios más recientes apuntan a que probablemente nació en Londres. Bueno, vamos a coger estos datos un poco con pinzas. Era hija de Henry Grey, marqués de Dorset y duque de Suffolk, y de Frances Brandon, que era hija de nada más y nada menos que la princesa María Tudor, hermana del rey Enrique VIII. Esto la convertía en bisnieta de Enrique VII, sobrina de Enrique VIII y prima de María, Isabel y Eduardo. Así pues tenía, a través de su madre, una conexión directa con la realeza, lo que le proporcionaba un elevado estatus social. Y aunque la familia no pertenecía a la línea sucesoria directa al trono, esta ascendencia real por parte de madre les otorgaba una influencia significativa en la corte. El matrimonio posteriormente tuvo dos hijas más, Catherine y Mary, Catalina y María. Jane era primogénita, aunque antes hubo un niño y también una niña, pero ambos murieron al poco de nacer. La joven pasó su infancia en un entorno privilegiado y recibió una educación realmente excepcional para una joven de su época. Destacaba en el dominio de varios idiomas, aparte del inglés, que era su lengua materna, dominaba el latín, el griego, el italiano e incluso el hebreo. Era una ávida lectora y se la describía como una joven sumamente inteligente, muy brillante y dedicada al estudio. Y también era muy religiosa y muy devota. Fue educada en un entorno humanista y protestante y también fue influenciada evidentemente por las reformas religiosas de la época. A pesar de su estatus y su educación privilegiada, la infancia de Jane no estuvo exenta ni de maquinaciones ni estrategias por parte de su familia y de sus más allegados. Sus padres eran personas ávidas de poder, que no dudaron ni un momento en anteponer sus propias aspiraciones y ambiciones a las de su propia hija. Su relación con ellos no fue precisamente ni amorosa ni cariñosa. En 1547, cuando ella contaba con unos 10 años, la mandaron a vivir con Catalina Parr, que era la sexta y la última esposa del rey Enrique VIII, que acababa de enviudar y que había vuelto a casarse, esta vez con Thomas Seymour, quien era hermano de Jane Seymour, la tercera mujer del susodicho Enrique, y que había muerto tras el nacimiento del único varón que tuvieron ambos, Eduardo VI. Esto ya veis que es un poco como un Tetris. Pues bien, al morir Enrique VIII, el trono pasó a manos de su hijo, Eduardo, que tenía tan solo 9 años, pasando a llamarse Eduardo VI. Y debido a su corta edad, el niño no pudo ejercer el poder por sí solo y se creó un consejo de regencia liderado por un Lord Protector, que era Edward Seymour. Pocos años más tarde, este fue reemplazado por John Dudley, quien, como ya veremos, ejerció un papel clave en la vida y en el destino de Jane. En la residencia de Catalina Parr fue muy feliz y ambas mantuvieron una relación muy afectuosa, muy cariñosa, se querían muchísimo. Allí sí gozó de una vida más hogareña y de un ambiente más cariñoso.
En aquellos años convivió también con su prima Isabel, hija de Ana Bolena, y que había quedado a cargo de Catalina. Pero por desgracia, al año siguiente Catalina murió tras dar a luz a su hija y Jane quedó realmente devastada por esta pérdida. Entonces pasó a ser la, digamos, protegida o pupila del ahora viudo Thomas Seymour, quien tenía planeado casar a Jane con su primo, el rey Eduardo VI. Pero este plan no prosperó y en 1549 Seymour fue ejecutado por delito de traición y Jane tuvo que regresar a Bradgate con sus padres. Allí llevó una vida más o menos tranquila, dedicada sobre todo a sus estudios y a la fe protestante, hasta que en 1553 su vida empezó a tomar un rumbo inesperado. Recordemos a John Dudley, el nuevo Lord Protector y regente de Eduardo VI y duque de Northumberland. Pues este hombre era un político muy ambicioso que lo que buscaba era asegurar su poder y su estatus en la corte. Para ello, junto con los padres de Jane, en una estrategia así para consolidar el poder tanto de la familia de los Dudley como la de los Grey y mantener el control protestante en el trono, se acordó el matrimonio entre Jane y Guilford Dudley, que era el hijo de este John Dudley, el duque de Northumberland. Y sí, la boda tuvo lugar el 25 de mayo de ese año, de 1553, en Londres, en lo que fue una boda triple. Se casaron Jane con Dudley, su hermana Catherine con Henry Herbert, que era conde de Pembroke, y luego su ahora cuñada Catherine Dudley, que se casó con Henry Hastings, que era conde de Huntington. Estas dos familias, desde luego, iban al grano y optimizaban el tiempo al máximo. Pero poco podrían imaginarse entonces la joven Jane lo que estaba a punto de sucederle, porque a partir de aquí fue cuando se produjeron los hechos que iban a cambiarle la vida y no precisamente para bien. El rey Eduardo, que siempre había sido un niño enfermizo y con una salud un tanto débil, enfermó. Y lo que empezó con un resfriado fue complicándose de tal manera hasta que llegó un punto que fue evidente para todos los médicos y los que lo rodeaban de que el chico no sobreviviría. Y así fue. Pocos meses después de la boda de Jane, el joven rey, que tenía 15 años, moría el 6 de julio de tuberculosis pulmonar. Tras su muerte, Inglaterra se encontró en medio de una crisis sucesoria sin precedentes, casi, bueno, sin precedentes no porque este ha sido un problema recurrente, pero Eduardo no tenía descendencia, por lo tanto no había un claro sucesor al trono. Y consciente de esto, el poderoso duque de Northumberland, John Dudley, y suegro de Jane, se adelantó a los acontecimientos y tramó un plan para asegurar el poder para su familia. El duque ejercía una fuerte influencia sobre Eduardo y logró que éste emitiera una proclamación en la que excluía a sus hermanas María e Isabel de la sucesión al trono y en su lugar designaba a Lady Jane Grey como su heredera, que profesaba la misma fe protestante que él, eran muy devotos todos los dos, y por la que siempre además también sintió una gran simpatía. Quedaban pues excluidas tanto María como Isabel, sus hermanastras, y en principio que eran las principales candidatas a ser sus sucesoras. María quedaba claramente descartada por ser una ferviente católica con intención de restaurar el catolicismo en Inglaterra una vez llegara al trono, y eso Eduardo no lo quería para nada. Y Isabel, bueno, ella era protestante como el rey, pero aquí juega un papel importante la destreza y la influencia de John Dudley, porque este presentó y respaldó la candidatura de Jane, su nuera, y bueno, ella era una joven de 15-16 años a la que Dudley pensó que podría controlar como a un títere en el trono y así poder gestionar él a través de ella. Sus artes persuasivas debieron de ser muy buenas porque él lo consiguió. El 10 de julio de 1553, Lady Jane Grey fue proclamada reina de Inglaterra en una ceremonia realizada en la Torre de Londres. Esto ocurrió 4 días después de la muerte de Eduardo.
Fue curioso porque no se hizo pública la muerte del rey ni la proclamación de Jane hasta estos días más tarde, y esto se hizo como una estrategia para evitar que ningún partidario de María o de Isabel pudiera hacer ninguna maniobra para acceder al trono. Todo esto cogió totalmente desprevenida a Jane, que no se lo esperaba para nada y que además abiertamente se mostró disconforme con esta decisión. Ella no quería ser reina ni consideraba que fuera lo correcto. Se resistió y argumentó que no tenía derecho legítimo a la corona y que prefería llevar una vida tranquila y privada, pero finalmente fue persuadida por su familia, o más bien presionada, y acabó aceptando el título. Cuando a ella la proclamaron reina, su marido Guilford fue proclamado como su esposo real, pero no como rey. Se le otorgó el título de duque de Clarence en lugar del título de rey consorte, que normalmente sería el que se hubiera utilizado para el marido de una reina reinante. Esto se debió en parte a que el título de rey consorte conllevaba una posición de mayor autoridad, de mayor poder, y había serias preocupaciones sobre otorgar tanto poder a la familia de los Dudley, y la verdad es que hacían bastante bien en tenerlas. Jane apoyó y estuvo de acuerdo en tomar estas decisiones, pero como podemos imaginarnos, a Guilford no le hizo nada de gracia y esto provocó alguna que otra disputa entre la pareja. El ascenso al trono de Jane no contó con el apoyo popular ni de la mayor parte de la nobleza. Había sido vista por muchos como un intento de usurpar el trono a María Tudor, a la que consideraban la legítima heredera. Recordemos que era la hija de Catalina de Aragón, a la que el pueblo inglés quiso mucho en vida y por la que sentían aún estando muerta un gran afecto, incluso a María. Así que ella sí contaba con el apoyo de la gran mayoría de la nobleza y del pueblo y de las facciones católicas. Y entonces pues María rápidamente reunió un ejército y se levantó en armas contra Jane, quien se vio obligada a renunciar al trono. Después de ser depuesta como reina, fue llevada a la Torre de Londres el 19 de julio de 1553. Tan solo 9 días después de su proclamación, de aquí el nombre de la reina de los 9 días. La torre, aunque conocida como una fortaleza real, también funcionaba como prisión y lugar de ejecuciones. Y allí fue encerrada en una celda, alejada del mundo exterior y separada de su marido, al que también habían hecho prisionero, y también a su padre, y que se encontraba en otra parte, en otra celda de la torre. Entonces tanto John Dudley, debido a su papel en el intento de colocar a Jane en el trono y desafiar la sucesión legítima de María, fue arrestado y acusado de traición y finalmente condenado a muerte. Fue ejecutado el 22 de agosto de ese año, solo unas semanas después de la caída del reinado de Jane y solo unos 5 días más o menos después de que María fuera coronada como reina de Inglaterra, como María I de Inglaterra. Se dice que inicialmente María no quería acabar con la vida de Jane y que se resistió bastante a llegar a este punto. Lo que ella quería era prolongar el encarcelamiento lo máximo posible hasta que se casara, consiguiera un heredero y entonces Jane dejara de ser una amenaza para ella. Pero sí es cierto que cuando ascendió al trono se enfrentaba a una serie de desafíos para consolidar su poder, para establecer el catolicismo como religión oficial en Inglaterra. Vamos, esto no era poca cosa. También se enfrentaba a presiones internacionales y a una fuerte oposición dentro del país. Ella planeaba casarse con Felipe de España, Felipe II de España, y esto había causado preocupación entre aquellos que temían que Inglaterra se convirtiera, digamos, en un estado satélite de España y que el protestantismo fuera suprimido aún más. Pensemos que Felipe II era un católico hasta la médula. Y bueno, por todo ello, finalmente María, asesorada y persuadida por sus consejeros, tomó la decisión de ejecutar tanto a Dudley como a Jane, en un acto de eliminar cualquier posible rivalidad política
y también como una forma pues, de consolidar su autoridad como reina legítima. El juicio fue celebrado el 13 de noviembre bajo la acusación de traición por haber aceptado la corona. Hasta el último momento, como hemos dicho, María estaba dispuesta a perdonarla, bueno, como hemos dicho, a alargar el encierro, pero bajo una condición, que Jane se convirtiera al catolicismo, y esto ella no lo aceptó. Prefirió enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe protestante. Entonces, el 12 de febrero de 1554, Guilford fue ejecutado por decapitación públicamente, y una hora más tarde Jane hacía el mismo recorrido hasta el patíbulo de la Torre de Londres, las crónicas dicen que con una serenidad y una entereza dignas de admiración. El padre, en cuanto al padre de Jane, que también figuraba entre la lista de arrestados, siguió también la misma suerte que su hija, y unos días más tarde, creo por el 20 y algo de febrero, fue ejecutado. En cuanto a la madre, Frances logró evitar la ejecución, pero fue mantenida bajo arresto bastante tiempo y luego fue liberada. Y pudo recuperar parte de su posición y de sus propiedades, pero una vez ya la reina María, decidió perdonarla. Los restos tanto de Jane como de su marido yacen en una tumba sin marcar en la capilla de San Pedro Advíncula de la Torre de Londres. Y así terminó la vida de esta jovencísima noble inglesa de tan solo 16 años, que a pesar de su breve reinado y su triste y prematuro final, se convirtió en un símbolo de fortaleza y convicciones en un periodo de mucha convulsión política y religiosa en la Inglaterra de ese momento, aparte de ser otra víctima más de intrigas e intereses políticos de familiares y personas del entorno, y que son totalmente ajenos e incluso contrarios a los suyos propios. Bueno, espero que hayáis disfrutado y aprendido algo con este vídeo, y recordad que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.